Conspiración militar contra la Segunda República. Se podría decir que desde el inicio del régimen republicano se van a desarrollar diversas tramas conspiratorias. Una primera línea la forma la conspiración cívico-militar de inspiración monárquica. Un ejemplo de la misma sería el golpe fracasado del general Sanjurjo en agosto de 1932. También podríamos hablar de una conspiración estrictamente militar en la tradición intervencionista del ejército que se presentaba como el salvador de la nación ante una presunta amenaza de subversión comunista y de ruptura de la nación. Se añadía también el descontento de numerosos oficiales africanistas contrarios a la política militar que había llevado a cabo el gobierno de Azaña. Entre las conspiraciones civiles encontramos a los diversos grupos monárquicos, tanto alfonsinos como carlistas. Desde fecha muy temprana entraron en contacto con la Italia fascista. En 1933, Calvo Sotelo, y en marzo de 1934, algunos representantes de los grupos monárquicos y también con algún representante del ejército establecieron un acuerdo de ayuda militar y financiera por parte de Mussolini. Apoyaría a estos grupos para promover una sublevación contra la República. Los requetés, las milicias carlistas incluso, podrían ser entrenadas en territorio italiano. Además, Mussolini se comprometía a ayudar económicamente a la Falange. La conspiración militar seguiría su curso y podemos hablar de varias fases. Una inicial, a partir de 1933, tras el golpe fracasado de Sanjurjo, que llega hasta marzo de 1936. En esa fase inicial, los primeros movimientos los desarrollan los militares de la Unión Militar Española. Son oficiales en la tradición de las juntas de defensa, entre los que está el teniente coronel Galarza como uno de los principales representantes, organización de defensa corporativa de los intereses del ejército que pronto se va a sumar a la conspiración contra la República. Podemos hablar también de una junta informal de generales que se va formando a partir de diciembre de 1935. En esa junta, por ejemplo, está el general Godet, que ya había participado en la intentona fracasada de Sanjurjo. Una junta preocupada por la organización del Frente Popular y el devenir político en el que entraba la República a finales del año 35. Tras las elecciones de febrero del 36 que dieron el triunfo al Frente Popular, se van a producir diversos movimientos de presión militar. Uno de ellos está protagonizado por el general Franco, en ese momento jefe del Estado Mayor Central. Presiona al presidente de gobierno Portela Valladares para que declare el estado de guerra. Portela se opone y tampoco Franco contó con el apoyo de la Guardia Civil, en este caso el general Pozas, que era su director general. El nuevo gobierno, salido de las elecciones de febrero del 36, organizará unos cambios de destino militar para intentar desactivar una presunta trama de conspiración militar. El general Mola, que hasta entonces dirigía el ejército de África, pasa a Pamplona, el general Godet a Baleares y a Franco se le destina a Canarias. Por tanto, se alejan de Madrid a estos importantes militares. A partir de entonces se inicia una segunda fase. En marzo de ese año, numerosos generales se reúnen en Madrid para unir esfuerzos con la idea de derrocar al gobierno republicano. Se acepta la jefatura nominal de Sanjurjo como jefe de este movimiento, Sanjurjo que está exiliado en Portugal. Después, estos generales deciden mantener contactos en la idea de apoyar este levantamiento o alzamiento militar. En abril se produce una serie de incidentes, incluso los preparativos de un todavía poco preparado golpe. El gobierno, conocedor de parte de esta trama, ordenaría el confinamiento o destierro de alguno de estos militares implicados. Por ejemplo, Varela es confinado en Cádiz y Orgaz es confinado en Canarias. A partir de entonces, desde finales de abril, la dirección de este movimiento militar para derrocar al régimen republicano pasa a manos del general Mola, destinado en Pamplona.
Mola será el organizador, el director de esta conspiración militar, del futuro golpe militar. Sus instrucciones ocultas o reservadas irán llegando a los distintos conspiradores con instrucciones muy concretas. En estas instrucciones se adivina ya una apelación clara a la violencia, al uso de la violencia para estos fines, consciente de la dificultad de poder tomar el poder. Así, la primera instrucción, probablemente elaborada a finales de abril, señalaba: la acción ha de ser en extremo violenta, para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y disciplinado. Ha de advertirse a los tímidos, dice en otra instrucción, y vigilantes, que aquel que no está con nosotros está contra nosotros, y como enemigo será tratado. Para los compañeros que no sean compañeros, el movimiento será inexorable. En su operativa del golpe diseña un movimiento para tomar Madrid desde el exterior. El poder hay que conquistarlo en Madrid, dice en una de sus instrucciones. Planea que diversas columnas militares motorizadas asaltarían Madrid, avanzando una desde Valladolid, otra desde Burgos, otra desde Zaragoza y otra desde Valencia. Más adelante, en una nueva instrucción, añade una quinta columna que estaría formada por el ejército de África, que habría pasado a la península. En sus instrucciones tampoco hay una clara definición del tipo de gobierno. Se señala que se instaurará una dictadura militar que tenga como misión restablecer el orden público y reforzar convenientemente al ejército. Añade en otra de estas instrucciones que el directorio se comprometerá durante su gestión a no cambiar el régimen republicano. Los diversos grupos que participan en la conspiración tenían planes políticos diferentes, no había una unidad en ese sentido. Eso, por ejemplo, dificulta las negociaciones con los carlistas. Aquí tenemos una representación de alguno de esos requetés o milicias carlistas. Por otro lado, Mola también se queja del peligro de las filtraciones, de las sospechas que pueda tener el gobierno, de las dudas que hay entre los conspiradores. Ya en un estado avanzado de sus preparativos, en una directiva del 24 de junio, ordena al teniente coronel Yagüe que subleve las unidades del protectorado y que organice una columna para pasar a la península y dirigirla hacia Madrid. Entre los conspiradores estaba el general Franco, destinado en Canarias, pero en estos prolegómenos del golpe no desempeña un papel importante. Se había previsto que encabezase la sublevación en el protectorado de Marruecos. Para eso había que trasladarle desde Canarias al protectorado. Se contrató a comienzos de julio un avión en Londres, el Dragon Rapid, para que trasladara al general Franco a Marruecos. El avión fue contratado gracias a la ayuda financiera de Juan Marc y con el auxilio de los monárquicos. Ese avión, el Dragon Rapid, despegaría el 11 de julio y llegaría al aeropuerto de Gando, en Gran Canaria, el 14 de julio, tras realizar varias escalas. Franco residía como comandante general del Canarias en Santa Cruz de Tenerife, por tanto, para coger el avión necesitaba trasladarse a Gran Canaria. Providencialmente, el 16 de julio, el general Balmes, comandante de Gran Canaria, fallecía, según la versión oficial, de manera accidental al desencasquillar su pistola mientras la estaba limpiando. El 17 de julio, Franco acude a Gran Canaria a presidir los funerales del general Balmes. Mientras tanto, Mola ha cerrado ya los planes para el alzamiento. Ha conseguido llegar a un acuerdo con los carlistas, tiene el apoyo de las milicias falangistas y probablemente está en el conocimiento de los acuerdos que los monárquicos han cerrado en Italia para aprovisionarse de abundante material militar. En las vísperas del golpe militar, Mola contaba con la certeza del apoyo, el apoyo de la mayoría de los mandos militares de Marruecos, de generales como el general Cabanellas, al mando de la 5ª División Orgánica con sede en Zaragoza,
y de otros generales importantes como Queipo de Llano, inspector general de Carabineros, Godet, destinado en Baleares, y el propio Franco, destinado en Canarias. En la tarde del 17 de julio comienza el alzamiento militar en Melilla y pronto se extiende a todo el protectorado, que queda en manos de los sublevados. Franco es conocedor de los hechos en la madrugada del 18 de julio. Declara a continuación el estado de guerra en Canarias y parte en torno a las 2 de la tarde desde Gando el 18 de julio en dirección al Marruecos español. Previamente, a la noche en Casablanca. El 19 de julio llega a Tetuán, capital del protectorado español, para encabezar la sublevación militar. Mientras tanto, en gran parte de la península se han producido diversos movimientos militares.